Hola, hoy tengo otra pregunta muy buena y bastante difícil de contestar. ¿Me puedo divorciar de mi pareja cuando su enfermedad ya no le permite cumplir con sus obligaciones, sus deberes como cónyuge, en satisfacerme sexualmente, en cuidarme, en servirme, en ayudarme? Esa enfermedad la limita a tal punto que yo puedo pedir el divorcio y obviamente rehacer mi vida. Sí, esa fue la pregunta que me hicieron. Hermano, buenas tardes. ¿Podrá ayudarme con un bíblicamente sobre lo siguiente? ¿Está bien que un hombre se divorcie de su esposa por tener ella esquizofrenia cada vez más avanzada, años sin intimidad y pleitos continuos? Es una respuesta compleja. Podríamos solucionarlo a la manera de Poncio Pilatos, lavándonos las manos con unos versículos y hasta ahí llegamos. Pero muchas veces, cuando nosotros solo nos limitamos a los versículos sin analizar el contexto, sin discernir en esta situación si sería lo justo, pues cuando eso nos lo saltamos, terminamos predicando una condenación que tal vez lo salve de unas cosas, pero lo termine condenando en otras. Y por eso quise hacer este video tan detallado, porque es que no es una respuesta que simplemente podamos decir. Por ejemplo, 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Solo con esa fracción de la Biblia nosotros podemos sustentarle a alguien que no es una causal bíblica la enfermedad de tu pareja para abandonarla. Porque precisamente cuando nosotros nos casamos, cuando hacemos esos votos, es que nos casamos hasta que la muerte nos separe y que vamos a estar tanto en la escasez financiera como en la escasez de la salud. Vamos a estar en las buenas y en las malas. Con esto damos por terminado el tema y el video. Solucionado. ¿Qué más tenemos que decir? Los religiosos y los legalistas, hasta ellos van a estar de acuerdo con esto. Porque pues precisamente ellos son los que dicen, ¿no? Ay, pues ¿quién lo manda? Si usted la conoció, usted la escogió, usted fue el que se metió en eso, así que ahorita sopórtelo. Pero ahí viene ese otro lado de la moneda, por la cual la gente me llama hereje, y la verdad es que ya no me disgusta el término viéndolo desde el punto de vista religioso y legalista. Creo que es mejor que me digan así. En oración el Señor me llevó a ver otro panorama. Y cuando lo consulté con dos amigos que llevan más de 30 años como pastores, con mi suegra que es nuestra intercesora del canal, con mi esposa que es una mujer muy sabia, y como que orando y analizando para dar la respuesta que no lo quería hacer, este video no lo quería hacer para no meterme en este tema tan controversial en donde termino diciendo cosas que a la gente no le parecen, entonces yo soy el hijo del diablo. Pero como resulta que yo trabajo es para el Señor y el Señor no me dio un espíritu de cobardía, entonces me preparé lo mejor que pude para mostrarte el otro lado de la cara de la moneda que tal vez no estamos viendo. Pues resulta que el Señor me trajo un testimonio que a mí se me ha olvidado por completo. Y es que hace más o menos unos 8 años, donde vivía en unos edificios, una mujer muy bella, por ahí tenía unos 55, 60 años, era una católica fervente, de esas que leen la Biblia, esas que oran, de esas que alaban, de esas con las cuales es riquísimo hablar de Dios porque entienden contextos. Estábamos hablando un día, saludándonos, y me dice ella, Dios no me escucha. Yo siento que Dios no me oye. Le pregunté por qué lo decía, qué pasaba. Entonces me dice que su esposo sufre de Alzheimer y además le dio demencia senil y desde hace 3 años le dan unos ataques esquizofrénicos que veía hombres trepados encima de ella haciéndole el amor, y él entraba a la pieza como loco a hacer puños, patadas contra esos hombres y peleando aquí con el uno con el otro, abriendo el armario para encontrar. Desde el 5.º piso que vivían ellos, él se asomaba por el balcón, yo sé que por ahí están bajando, míralos, pero esperen y verán, y la gritería, y la insultaba a ella. Estos episodios podían ir como mínimo desde una vez al día y lo normal eran 3 veces en el día, y ella llevaba esa batalla 3 años donde no tenía el dinero para meter en un centro donde lo puedan cuidar, donde los hijos no cooperaban con la situación y ella ya estaba cansada, no sabía cómo más. Entonces ahora, de tanto pedirle a Dios que lo sanara, que trajera una solución y no tener respuesta, ella empezó a pedirle a Dios que por favor se la llevara a ella, que ella ya quería morir. Le pregunté, bueno, ¿y qué clase de esposo era ese? Pues como para no decir que se tiene que aguantar. Me dijo, era un excelente esposo, el mejor esposo, es súper amoroso, era la persona más bella que pude conocer. Yo lo amo con todo mi corazón. Entonces ella estaba atrapada no solamente porque no tenía cómo devengar o llevar al Señor a un sitio,
sino que también en su corazón sentía el deber, sentía quedarse en el cañón y morir al lado de su esposo si tocaba. Pero la situación se puso tan difícil que como a los 6 meses, recuerdo más o menos que me la encontré y la vi calva, seca, chupada, ojerosa, mejor dicho, los huesos forraditos. Fue tan impresionante haberla visto de un momento a otro cómo cambió. Me acerco a saludarla casi con lágrimas en los ojos, a preguntarle, ¿qué te pasó? Me dice ella, me descubrieron un cáncer que no recuerdo si fue en el cerebro, en dónde, y ya me hizo metástasis y tengo los días contados. Ahora sí, por fin el Señor me escuchó. Yo me quedé sin palabra porque pues entendía la situación y como a las 2 semanas me doy cuenta que ya se murió. Entonces me pareció curioso que el Señor me trajera ese tema a la cabeza, porque otra cosa que el Señor me ha venido hablando durante mucho tiempo con respecto a la restauración matrimonial, ya llevamos 10 años trabajando con matrimonios, los últimos 5 años en el canal, el Señor me empezó como a dar una perspectiva que es que realmente Él no está preocupado por el matrimonio, sino por los cónyuges. Él quiere trabajar con un cónyuge, restaurarlo, poder sanarlo, para que ya ese cónyuge en su sabiduría, en discernimiento, tenga las herramientas para seguir luchando por su matrimonio, pudiendo esperar, pudiendo actuar sabiamente, teniendo la fe, la esperanza, como también si está en medio de un matrimonio que la está matando, la está destruyendo, también pueda discernir que llegó el momento de zafarse de esa unión, que nada agrada a Dios, pero sí en todo lo que está pasando, Dios aborrece eso. El hecho de que haya dicho de que para Dios lo más importante no es el matrimonio, no es que no sea importante. Lo que pasa es que no puede estar por encima de que primero tiene que estar el bienestar del cónyuge. Claro, porque lo más importante es el bienestar y la estabilidad emocional de la persona en sí, no solamente de mi pareja, de cualquier ser humano. Y esto se refleja en el hogar, en el trabajo, en la comunidad. Obviamente dentro del proceso de restauración debemos tenerlo presente. Tenga en cuenta que esa restauración que tiene el cónyuge lo prepara mejor para enfrentar la adversidad y para que él no sea parte del problema. Precisamente porque esa madurez, tanto emocional como espiritual, le provee a la persona la capacidad para hacerle frente, no solamente a las vicisitudes que se enfrentan dentro de la relación de pareja, sino también que le ayuda para que no sea el peso muerto que más arrastra la familia, la relación, y que se pueda hacer un mejor trabajo en pareja. Y es curioso porque también en ese estudio el Señor me llevó a ver que cuando en Malaquías 2:16, que todo mundo te recita solamente el versículo y todo lo hemos aprendido así, y lo confieso, durante 15 años que vengo en el Evangelio, hace apenas como 20 días me dio por leer el Malaquías 2:16 y estudiar los contextos en diferentes Biblias y leerme los 4 capítulos de Malaquías unas 5 veces para entender que realmente desde el primer capítulo nos damos cuenta que el Señor está teniendo un grave problema con los sacerdotes, a los cuales se les había encargado todo lo santo y los que tenían que dar un testimonio de pureza, fidelidad, lealtad. Y en el Malaquías 2 les está dando una regañada, una reprensión por todos los malos esposos que han sido, que las abandonaban, que las traicionaban, que les hacían lo malo, que eran infieles. Y ahí es donde todos esos malos actos que estos hombres producían, hacían que ellos soltaran a esas mujeres, las aborrecían. Y realmente el versículo, en la mayoría de versiones que hay traducidas, unas dicen yo aborrezco el divorcio y en otras dicen porque yo aborrezco el repudio. Y era que repudiar era que esas mujeres sin ninguna causa justa las abandonaban o las tiraban a la calle y simplemente así las dejaban. Y cuando una mujer en la antigüedad era repudiada, era porque no le entregaban su constancia de libertad, de que ya no tiene un esposo y quien quiera tomarla se puede casar con ella. Cuando no le dan esa constancia, esa mujer seguía atada a su marido hasta que él muera, y por eso ningún hombre la podía tomar, porque si la tomaban, adulteraba tanto ella como esa persona. Entonces el Señor ahí está muy ofendido por la forma en la que estos hombres repudiaban a sus mujeres y hacían todo lo abominable en contra de Dios, tratándolas mal, abandonándolas o no haciendo lo que el matrimonio tiene que ser. Entonces también descubrí que realmente el problema de que Dios aborrece el repudio, y no es el divorcio, es el repudio, es precisamente cuando lo hacemos de manera injusta, por causas que el otro es un inocente y yo le he dañado el matrimonio, lo he abandonado y he destruido esta unión.
sea por irme con mi amante, sea simplemente porque me cae mal, porque ya no la quiero. Eso es lo que Dios aborrece cuando alguien repudia de manera injusta a su pareja. Ahora, lo que pasa es que ahí también entra otro factor que tenemos que tener en cuenta, porque yo la verdad, en mis zapatos, en mi situación, estoy muy enamorado de mi esposa y no me he logrado imaginar ni hacer de cuenta por qué razón o qué tipo de enfermedad yo sería capaz de divorciarme con ella para irme con otro. Como nunca me ha pasado, nunca lo había pensado, pues para mí es muy fácil juzgar a esa persona diciéndole: no, hermano, usted tiene que quedarse con ella hasta la muerte. Hermano, a Dios no le agrada que usted va a abandonar a una mujer que no tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones en el hogar. Hermano, no se condene. Usted ya ahí órele al Señor para que le dé ese don de continencia, donde el mismo Jesús nos dice que hay hombres que se hicieron eunucos. Se puede quitar de encima ese placer o ese deseo, esa necesidad sexual. Lo curioso es que también el Señor ahí agrega otra parte del versículo que yo veo que nunca lo tienen en cuenta las personas que presumen de decir: órale al Señor y manténgase en ayuno, que Dios te puede dar la capacidad para nunca más tener deseos sexuales. Porque es que el Señor aclara ahí también: este es un don que no a todos los hombres se les es dado. Es un don de Dios, como cuando a alguno les da don de sanidad, a otro les da don de la palabra, a otro les da don de milagros o don de fe. Es curioso que el Señor meta eso allí, porque entonces quiere decir que no está solamente mi voluntad que ore, persevera y ayune para que se desaparezca mi deseo sexual. No a todos nos va a pasar. Entonces sigo viendo ahí la cuestión de en dónde entra la gracia y la misericordia en este caso de este hermano para poder darle una respuesta. Entonces vuelve y entra otro pedazo, y es que nosotros podemos juzgar las obras, pero no podemos juzgar las intenciones que había en el corazón. Un ejemplo: yo puedo ver una mujer saliendo de una institución de abortos y yo, Andrés, con lo que conozco del Señor y lo amo, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo a Pablo no le diría que abortara. Realmente, en lo que entiendo del Señor, es un asesinato y prefiero asumir las consecuencias de ese nacimiento. Yo, Andrés, juzgo que abortar a una criatura está mal. Eso lo puedo juzgar bíblicamente. Está bien. Eso lo puedo juzgar. Lo que no está bien bíblicamente y lo que la gente confunde con juzgar las intenciones del corazón, si lo hizo porque era lo más fácil, si lo hizo por miedo, si lo hizo porque le gustaba, si estaba acostumbrada, nosotros no podemos entrar hasta allá. Nosotros juzgamos las obras para no cometerlas y dar el testimonio de que nosotros no haríamos algo así. Volviendo a la consulta que le hice a mis hermanos en la fe, 2 de ellos ya son ancianos mayores. Y me pareció lindo que una de ellas dijo: es que yo no entiendo por qué los hombres siempre están evaluando si dejan o no dejan a su mujer, dependiendo si lo satisface sexualmente o no. Ahí entonces yo le hice la corrección: qué pena, pero es que nosotros ahí estamos ya juzgando, es el corazón y la mente de la persona que toma la decisión. Nosotros no podemos juzgar que realmente la está dejando porque no se aguanta los deseos sexuales. Es que también está él exponiendo que no se aguanta las peleas, toda la situación que hay alrededor de esto. Con esto hago el énfasis de que no podemos juzgar las motivaciones que tenga esa persona. Otros 2 decían la conclusión: lo que pasa es que uno por amor, por ejemplo a un hijo, no lo va a abandonar, a un hijo se lo va a seguir aguantando, ¿sí? Todos en el amor vamos a resistir, vamos a aguantar, pero hay corazones que no van a tener las fortalezas para poder ser tan dignos. Ejemplo, el rey David. Increíble que se haya comido unos panes de la preposición, unos panes que eran prohibidos comerse de manera indigna, y aún así el Señor no lo mató. Entendió el Señor en su corazón que lo que había hecho era por una necesidad vital, no era por lujo, no era por venir y hacer las cosas mal en contra de Dios. El mismo David adulteró y además hizo matar a un hombre que era pues un hombre fiel, un hombre bueno, al esposo de esa mujer con la que adulteró. El adulterio era algo que se castigaba con la muerte y aún Dios no lo mató. Estoy seguro que lo que Dios participa ahí es entender la condición del corazón, que entendía que David en esa etapa de su vida y de su fe todavía caía en ese tipo de pecados, pero con el tiempo David se iba a arrepentir de corazón y nunca más iba a hacer eso. Que tiene que ser lo mismo que Jesús vio en la cruz con el otro preso. El preso que le pidió al Señor que se acordara de él, lo que Jesús tiene que haber visto es que si a ese preso se le diera una oportunidad de bajarse de esa cruz, ese preso se hubiera arrepentido, hubiera demostrado lo que quería hacer. Los que no lo íbamos a dejar bajar de la cruz somos los hombres, particularmente los hermanos en la fe, ¿no? Pero Jesús sabía lo que había causado el impacto de su iluminación en ese corazón. Por
por eso le aceptó que nos veríamos en el paraíso. Llegando al final y una conclusión de todo esto, donde he dado las dos partes para tener en cuenta, en donde le podemos caer encima y decirle que no puede y que tiene que padecer y que tiene que morir ahí, también está ese otro lado, que es la que yo les recomiendo a las personas. Tienes que mejorar más tu intimidad espiritual en oración, en alabanza, lectura de la palabra, llenarse de ese espíritu, ayuno. Primero, para que el Señor te fortalezca, si hay que seguir aguantando y resistiendo porque algo ya viene como una solución. Porque si aún en ese espíritu, habiendo ayunado, habiendo orado, lleno del espíritu del Señor, no sientes la capacidad para seguir ahí y quieres divorciarte porque esta persona está en incapacidad de cumplir con sus deberes como pareja, también hay una legalidad, y es que Pau, que es psicóloga, me comentaba que nuestro estado, nuestras leyes civiles permiten también a una persona que si sufre de demencia senil, que no tiene capacidad para tomar decisiones, la pueden inhabilitar legalmente. Entonces, cuando a alguien lo inhabilitan, no puede tomar decisiones financieras, sino que le quitan todo el poder adquisitivo de lo que es el control de sus finanzas y se lo dan a, por ejemplo, su esposa, alguien que se está haciendo cargo de él. Ahí habría que tener en cuenta a las personas que tanto les gusta defender que Dios respeta las leyes de nuestros países y Él levantó toda autoridad y que nos sometamos a ellas, pues ahí hay una salvedad, porque entonces yo puedo meter, no sé si se llama una demanda, una tutela, algo que demuestre que mi pareja ya no está en las condiciones de seguir llevando una relación matrimonial, por la cual yo pido el divorcio y legalmente me puedo divorciar y seguir adelante. Entonces ahí tenemos dos respuestas. El punto es la conciencia del corazón con que estás tomando esa decisión. Yo lo que trato que la gente entienda es que no se trata de encontrar la mejor excusa para hacer lo que yo quiero. Se trata de que Dios está viendo las intenciones de tu corazón y qué estás haciendo y qué decisiones vas a tomar. Ponte a paz con Él, que es el que importa. Yo entiendo que todos los demás que están alrededor son buenísimos cristianos en zapatos ajenos y te van a apedrear, te van a ver mal. Pero si tu asunto está a paz con el Señor, vive en esa paz, porque solo eres quien te juzga. Y lo bueno que pensemos las personas de vos no te va a dar un día en el cielo. Y lo malo que le parezca a la gente de vos tampoco te va a dar un día en el infierno. Dejando hasta aquí, me despido. Como siempre lo trato de hacer ayudando a la gente, aunque algunos piensen que como hereje estoy tratando de condenar y llevar más gente a la muerte. Cada uno con el Señor haga como el Señor ponga su corazón. No hay algo más que les pueda decir. Dios les bendiga.